¿Te imaginas que tu amigo, tu compañero, tu colega no es quien dice ser? ¿Te imaginas haber vivido durante años con una persona que se ha hecho pasar por alguien que te quiere, que comparte tus intereses, tus preocupaciones, tu vida, a quien le has contado tus penas, tus secretos, y que en realidad es un policía que te está espiando? Esto no es ninguna película de acción ni ningún thriller de espías. Esto es un caso real. Bueno, uno no, son varios los casos que se han ido destapando estos últimos años de policías encubiertos que se habían infiltrado en la vida de varias personas. Y no estamos hablando de mafias, ni de grupos terroristas internacionales, ni de multinacionales del crimen, ni de potencias extranjeras en un contexto de guerra. Estamos hablando de personas de izquierdas que han sido espiadas por su manera de pensar y por su actividad política. Personas que no habían cometido ningún delito, pero que su ideología de izquierdas ya los convertía en sospechosos. Hablamos de los movimientos sociales de barrio, de sindicatos, de organizaciones políticas legales que realizan actividades públicas abiertas a todo el mundo, a cara descubierta. Son las infiltraciones que se han llevado a cabo durante estos sucesivos autodenominados gobiernos progresistas y de las que nadie todavía ha dado ninguna explicación ni ha rendido cuentas. Atentos y atentas a estas historias que han ido destapando estos últimos años las propias víctimas y medios de comunicación como La Directa o El Salto. Casos sobre los que este medio, el Diario Público, también ha pedido explicaciones al Ministerio del Interior, pero este hasta ahora no ha hecho más que poner excusas para no dar ninguna explicación. La obligación de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad de captar, de recibir, de analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública y estudiar, planificar y ejecutar los métodos de técnicas de prevención de delincuencia, que en resumidas cuentas viene a decir que este tipo de labores tienen unas labores de prevención y luego no se realiza ni por ideologías ni por movimientos sociales, sino que se trata simplemente de una actuación policial de captación de información para la seguridad pública. Todo empezó a destaparse a finales de 2022, cuando saltó la noticia de que un joven llamado Marc, que había estado participando en varios movimientos sociales de Barcelona, no era quien decía ser. Marc era en realidad un agente de policía que llevaba infiltrado desde 2020 y que había engañado a varias personas para sacar información sobre ellas y los entornos políticos en los que militaban. Primero se creó una identidad digital en redes sociales abriéndose un perfil falso en Twitter y en Instagram. Después se acercó a varios de los actos de los colectivos de izquierdas de barrio involucrados en la lucha por el derecho a la vivienda. Hola, la policía, por favor. Se matriculó en la Universitat de Barcelona con una identidad falsa y empezó a militar en un sindicato de estudiantes de la izquierda independentista. A partir de aquí empezaría a frecuentar varios de los espacios y de las asambleas y a recabar información sobre las personas que le abrieron las puertas. Marc, cuyo nombre real es José Ignacio, empezó a desaparecer poco a poco antes de que se publicara la noticia. Sospechaba que lo habían pillado. Gracias a una labor de investigación de La Directa y de los testimonios de sus víctimas, se desveló su identidad. Fue el primer caso descubierto, pero no el único. Enero de 2023. De nuevo, el periódico Directa destapa a otro policía infiltrado en movimientos sociales catalanes. Daniel había conseguido ganarse la confianza de varias personas que frecuentaban algunos de los centros sociales, cuyas puertas están siempre abiertas y donde las actividades no son ningún secreto. Su caso fue especialmente grave. Había engañado a varias mujeres para tener relaciones sexoafectivas y conseguir así todavía más información y más confianza en estos entornos politizados. Sus víctimas lo han denunciado por abusos sexuales y por otros delitos, pero tanto el Ministerio del Interior como la Justicia han cerrado filas en defensa de la gente y de esta operación de espionaje de Estado. Este
Este caso de abusos recuerda a otros que se dieron en el Reino Unido durante los años 70, en los que varios agentes llegaron incluso a tener hijos con sus víctimas. El caso más reciente que se conoce es el de Kate Wilson, una activista ecologista inglesa que vivió 10 años con quien creía que era su pareja y que en realidad era un policía infiltrado. Mark Kennedy estuvo 10 años engañándola, manipulándola y abusando de ella y de su entorno. He worked his way into my family. He told a story that he came from a broken home. Utilizándola para recabar información sobre movimientos ecologistas. Este caso sí que se saldó con una condena a la agente de policía y a Scotland Yard, y se ha usado como ejemplo para buscar justicia en el caso de las activistas catalanas. El uso de las relaciones sexoafectivas, de la manipulación y del engaño por parte del Estado contra personas de izquierdas está siendo avalado por el Ministerio del Interior y por la Justicia. Pero la denuncia por este y por otros casos sigue su curso. Pero no ha sido el único caso descubierto hasta hoy. María, un agente de policía que había coincidido en la academia con los otros dos anteriores, Mark y Daniel, también se hizo pasar por una estudiante y una activista de izquierdas, que acababa de llegar a Girona en junio de 2020. María empezaría a establecer amistad con varias personas del entorno de la izquierda independentista de la ciudad, hasta llegar a establecer una relación de pareja con Óscar, una persona que además tenía un juicio pendiente por una acción reivindicativa. Fue usando su relación y abusando de su confianza como logró poco a poco estar presente en reuniones privadas con abogados y en asambleas con otros militantes. Pero lo más obsceno de este caso es que María se llevó a su víctima a conocer a su familia de verdad, a su verdadero hogar, a Mallorca. Y allí la madre de esta gente participó activamente del engaño y lo acogió en su casa y se ganó su afecto y su confianza. Incluso le presentó a su otro hijo, que resultó ser también un agente de policía, que interpretaba el papel para la ocasión. Su víctima y varias entidades políticas y sociales han denunciado ante la justicia a María Isern y a sus mandos. Y los ayuntamientos de Girona y de Salt la han declarado persona non grata. Òscar, su principal víctima, s'expressava així. Quina informació recollida per les infiltracions als moviments socials, en comparació a tota la vulneració de drets que hem explicat, és proporcional a un bé comunitari? Algú ens pot explicar per què hem estat víctimes d'una infiltració sota la justificació de perseguir la prevenció de delictes i, en canvi, cap persona ha estat detinguda o judicialitzada? Que algú m'expliqui si això no és l'exemplificació més clara de la violència institucional, en la qual una operació múltiple d'espionatge ha permès que funcionaris públics, membres d'un poder policial espanyol, que està a les antípodes del que nosaltres som i representem, sense cap límit i sense el nostre consentiment, hagin vulnerat i aprofundit dins la nostra intimitat més privada. El nostre cos, la nostra sexualitat, emocions, sentiments, dades personals y relaciones familiares y sociales. Pero los casos de Dani, María y Marc no eran los únicos. A lo largo de los meses siguientes se desvelaría la identidad de otros policías infiltrados en movimientos de izquierdas en Valencia y en Madrid. El agente Ramón Muñoz aterrizó también en verano de 2020 en el barrio valenciano de Benimaclet, donde inició su infiltración en varios movimientos sociales. Lo hizo a través de las plataformas vecinales contra un plan urbanístico y de un centro social del barrio, donde vecinas y vecinos tienen huertos urbanos y realizan numerosas actividades. Igual que los anteriores infiltrados, Ramón se matriculó en la universidad con documentación falsa proporcionada por el Ministerio del Interior. Intentó acercarse a otros colectivos de la ciudad, pero no le resultó del todo fácil. Aunque participó en algunas de las protestas, las sospechas empezaron a crecer. Su infiltración duró poco más de un año, hasta que a finales de 2021 desapareció. La Directa destapó el caso en febrero de 2023 y los colectivos afectados, como en todos los casos anteriores, salieron a dar la cara y a denunciar esta operación de espionaje de Estado y a reivindicar su militancia y su compromiso político. Des dels col·lectius afectats que conformem els moviments socials de la ciutat i de forma unitària, denunciem la vulneració de drets fonamentals que aquesta pràctica suposa
i que el Ministeri de l'Interior espanyol està utilitzant de manera continuada per intentar desestabilitzar i criminalitzar la dissidència política. Aquesta estratègia policial té com a objectiu principal el control polític dels moviments de carrer i utilitza tota una sèrie de mecanismes que sobrepassen els límits legals i legítims propis d'un estat que es diu democràtic. Todos los activistas políticos saben que las fuerzas policiales y los servicios secretos los vigilan de una manera u otra, pero todos estos casos evidenciaban que estábamos ante una macrooperación de Estado. De hecho, los casos de Cataluña y de Valencia se añadirían los que empezarían a descubrirse en Madrid. El periódico El Salto desvelaría la identidad de otros 3 agentes de policía infiltrados en varios colectivos. El más viejo de todos, Sergio, que llevaba cerca de 6 años infiltrado en movimientos sociales por la vivienda, en colectivos antifascistas y en movimientos antirrepresivos de la capital. Empezaría entonces a descubrirse la identidad de nuevos infiltrados en Madrid. Mavi, otra agente de policía que frecuentó centros sociales y que se acercó a movimientos como Extinction Rebellion o Futuro Vegetal, que luchan contra el cambio climático. Carlos, que pasó años acudiendo a varios entornos de la izquierda anticapitalista madrileña y que fue finalmente descubierto por sus víctimas. Y María, otra policía que destapó El Diario y que llevaba 3 años infiltrada en colectivos de la izquierda radical. Todos estos casos descubiertos han puesto sobre la mesa que hay una operación de Estado en marcha contra los movimientos sociales de izquierdas. Un espionaje sistemático contra personas por su ideología, sin que hayan cometido ningún delito ni haya más motivo que sus ideas. Una práctica que vulnera la libertad de pensamiento y de asociación, y en la que el proceder de algunos de los agentes implicados atenta contra la libertad y los derechos de sus víctimas. ¿Y qué dice el gobierno de todo esto? Pues se ha limitado a dar todo su apoyo a los agentes de policía por su labor de espionaje, y se ha negado a dar información sobre el alcance y los objetivos de estas prácticas. Este medio público se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior en varias ocasiones para obtener información al respecto, pero no ha encontrado más que excusas tan mezquinas como esta, recibida en julio de 2024. Entregar la información solicitada podría desembocar en caza de brujas y en persecuciones injustas y desmedidas dentro de las organizaciones sociales que pudieran sospechar haber sido víctimas de infiltraciones de policías. ¿Está diciendo el Ministerio del Interior que dar explicaciones sobre las infiltraciones sería criminalizar a las víctimas? Sí, está diciendo justamente esto. ¿Es legal este tipo de espionaje? Pues de momento varios de estos casos están dando tumbos por varias administraciones de justicia, así que habrá que esperar a ver qué dicen los tribunales ante las denuncias de tantas personas afectadas. Pero más allá de lo que digan jueces, periodistas, ministros, cualquier político o funcionario, de que avalen o no el espionaje del Estado a los ciudadanos por sus ideas, debemos preguntarnos hasta dónde vamos a permitir llegar al Estado en el control y la manipulación de su propia población. ¿En qué momento hemos normalizado que un gobierno espíe a sus ciudadanos por sus opiniones políticas, abuse de ellas y las manipule tan solo para obtener información privada que nunca sabemos para qué ni cómo se va a usar? ¿Tan peligrosos son los movimientos sociales? ¿Tanto miedo les da la lucha contra el cambio climático, por una vivienda digna, los huertos urbanos, el antifascismo, el antirracismo o los centros sociales autogestionados? Estos últimos años hemos visto casos gravísimos de espionaje a partidos políticos, campañas de desinformación y denuncias falsas, lawfare que ha sido denunciado hasta por el propio presidente del gobierno. Pero mientras, este mismo gobierno promueve y ampara esta guerra sucia contra sus propios ciudadanos organizados en movimientos sociales. Denunciar las miserias del capitalismo, los abusos de poder, la corrupción, el autoritarismo, es poner frente al espejo no solo a quien gobierna y a las instituciones del Estado, sino a una parte de la ciudadanía que mira hacia otro lado. El peligro es entonces que la gente se organice, que tenga esperanza, que haga algo por cambiar el mundo y no confíe ciegamente en el sistema.
Ese es el verdadero miedo que tiene, que la ciudadanía asuma su responsabilidad, tome conciencia y promueva alternativas.